Hemos estado considerando este tema acerca de la Pascua, la Cena del Señor. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver acerca de la comunión. ¿Qué tiene que ver la comunión con este tema, con esta línea de temas que hemos abordado? Mucho, porque uno de los principales textos que leímos, por cierto, el día de ayer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un texto muy conocido, nos dice ahí el texto: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hemos dicho que eso implica comunión. El punto de más comunicación entre las familias judías desde el tiempo antiguo y hasta el día de hoy era precisamente la cena. Pero aquí no se trata de cenar literalmente con el Señor Jesús, no. Entendemos que se refiere a esa comunión con el Señor cuando oímos su voz y abrimos la puerta de nuestro corazón. Entonces Él entrará a nosotros y habrá una comunión. Bien, la Biblia en muchos sentidos habla de esa comunión, aplicándolo a una cena, a una comida. Inclusive el Salmo 23 dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa. Es lo mismo que hace la sabiduría en Proverbios capítulo 9, cuando dice el texto que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Ahí está una mesa, una cena que no es literal, sino que es netamente espiritual. Bien, ¿qué pruebas tenemos en la Biblia de que los discípulos hayan seguido celebrando la Pascua o celebrando una cena literalmente como un ritual, como un acto litúrgico? En realidad toman como base primera los Corintios 11, que por cierto abordamos en el estudio pasado, y toman como base algunos textos también que dice que se reunían a partir el pan. Y de esto es lo que queremos hablar en esta hora, hermanos. Y vamos a partir ahí de primera los Corintios capítulo 11, primera carta a los Corintios capítulo 11. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 17 al 22. En el estudio pasado abordamos del 23 al 29. Ahora vamos a considerar estos versículos en estos textos en este estudio. ¿Lo tenemos, hermanos? Esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Amén. Vemos, hermano, que la iglesia de Corintio tenía muchos conflictos.
Y entre estos conflictos era la falta de comunión. ¿Sí? Pues aquí el apóstol Pablo les amonesta, les exhorta, porque se juntaban, pero había contiendas entre ellos. Cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías. Había disensiones, había contiendas, y les dice: cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Ciertamente los corintios se juntaban como otras iglesias en el tiempo antiguo, se juntaban a comer juntos. Inclusive se habla históricamente de una cena que llamaban la cena fraterna, la cena ágape, donde convivían, donde había, o donde por lo menos se esperaba que hubiera comunión. Pero no era así en el caso de los corintios. En el caso de los corintios no había comunión. Y es que la verdadera cena del Señor, como veíamos el día de ayer y vamos a continuar viendo el día de hoy, hermano, implica comunión. Entonces se juntaban a comer y el apóstol les dice: esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor implica comunión, porque vea lo que dice un capítulo atrás, de ahí de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Ahí vemos que claramente hablar de la cena del Señor habla de comunión. Una cena del Señor que, como ya vimos, no se trata de algo literal, sino se trata de algo espiritual. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dice: la copa de bendición que bendecimos. Y luego aquí sí quiero que entendamos, hermano, que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica no es para poner en duda algo, no es tampoco para pedir respuesta. No, una pregunta retórica es más que todo para afirmar, para confirmar algo. Como por ejemplo, yo les digo a manera de pregunta retórica: ¿acaso el sol no sale en las mañanas? Esa es una pregunta retórica. ¿Acaso las estrellas no salen de noche? Es una pregunta que no está poniendo en duda eso, sino más que todo sirve para afirmar. Y aquí cabe decir que está hablando de manera retórica en esta pregunta cuando dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Acaso no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, otra vez de manera retórica, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, aquí nos dice que el pan que partimos es más bien la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, mas todos participamos ¿de qué, hermano? De aquel mismo pan. Sería imposible que, si fuera literal esto, todos participáramos de un mismo pan, ¿no lo crees? Sería un pan gigantesco y ni aún así alcanzaría para que todos participásemos de ese mismo pan. Bueno, y eso sería en una ocasión, que de aquellos, ¿verdad?, que supuestamente celebran la cena del Señor. ¿Cómo es posible que participen de aquel mismo pan? No es posible, literalmente no es posible. Entonces, de manera retórica, y más bien como afirmando, dice que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.
El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. La cena del Señor entonces implica comunión. Y por supuesto que los corintios, hermano, se juntaban a comer, sí, literalmente, pero no tenían comunión. Eso no es comer la cena del Señor. Eso no es tener comunión. Es lo que el apóstol les está diciendo. Porque cada uno toma para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues que no tenéis casas, dice el versículo 22, no tenéis casas donde comáis y bebáis. Estoy ya nuevamente en el capítulo 11. Pues que no tenéis casas en donde comáis y bebáis. El comer es algo que lo podían hacer hasta en su casa. Para ir a comer y avergonzar a los que no tenían, pues mejor Pablo les dice, coman en su casa. Porque menospreciaban a la iglesia de Dios y avergonzaban a los que no tenían. Entonces, pues eso era terrible. ¿Qué comunión había entre ellos? Ninguna. Si esto se tratara de un ritual que hay que celebrar como lo hacen tradicionalmente, pues lo hacen indudablemente en la iglesia, en el templo, en el lugar de reunión. No es algo que se pueda hacer en su casa. ¿O acaso han oído alguno de estos predicadores o pastores que siguen esta tradición? ¿Saben qué, hermanos? Mejor cada quien celebre la cena del Señor en su casa. ¿Verdad que no? Es algo que obligatoriamente tienen que hacer juntos en la iglesia, como iglesia, en el lugar de reunión. Sin embargo, aquí no se puede estar refiriendo a ese acto litúrgico, puesto que el apóstol Pablo les está dando lugar a que pueden comer mejor en su casa. Porque obviamente no se trataba de ningún ritual, ninguna liturgia. Por eso les dice, y otra vez, de manera retórica, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y debido a esta situación, mire lo que dice al final el versículo 33 y 34 de este mismo capítulo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. ¿Para qué? Para que pudieran convivir, para que hubiera comunión entre ellos. Si alguno tuviera hambre, ¿qué les dice? ¿Acaso les dice, tenga su propia cena del Señor en su casa? No, obviamente no se refiere a un acto litúrgico como se celebra en muchas iglesias. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Pablo lo está diciendo, algo que podían hacer hasta en su propia casa. Si ya tienen hambre, pues no se esperen, coman en su casa, porque vienen y comen ustedes mismos, traen de todo lo mejor y menosprecian la iglesia de Dios y no comparten, menospreciando a los que no tienen. Pues en ese caso, Pablo les dice, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio, las demás cosas ordenaré cuando llegare. Alabamos el nombre del Señor Jesús. En realidad, hermano, de lo que nos habla Apocalipsis 3:20 es de comunión. ¿Sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a seguir considerando esto ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo
46. Amén. Vamos a leer desde el 42, hermano. Hechos 2, 42 al 46. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿y en qué más? En la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sería acaso eso el sacramento de la Eucaristía? No, hermano, comunión viene de una palabra que significa unión, estar unido. En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí cuando se habla de partimiento del pan, muchos le ponen el título o etiquetan, ahí está la cena del Señor, ese acto litúrgico que se celebra en muchas iglesias. Pero es lo que vamos a ver, hermanos, si es que en realidad se refiere a un acto litúrgico que es llamado la Santa Cena o la Cena del Señor. Versículo 43, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué dice que hacían, hermano? Partiendo el pan en las casas. No dice celebrando la cena del Señor, no dice celebrando la Santa Cena, no, dice partiendo el pan en las casas, comían juntos con la alegría y con sencillez de corazón. Bueno, es que alguien toma y etiqueta ahí que partir el pan era la Santa Cena. Pero ese término de partir el pan, hermano, lo encontramos no en un acto de celebración de Santa Cena o en un acto litúrgico, sino lo encontramos como un término que se usaba muy comúnmente cuando se sentaban a comer. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 14, Evangelio según Mateo capítulo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 19. Dice ahí su bendita palabra, y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo. Esto habla el Señor Jesús, del Señor Jesús. Bendijo, ¿y qué hizo? Y partió. ¿Qué partió, hermanos? Partió y dio los panes a los discípulos. En otras palabras, partió el pan y dio a los discípulos y los discípulos a las gentes. Partir el pan era algo muy común. Y pregunto, ¿ahí acaso estaban celebrando la Santa Cena? No, estaban simplemente comiendo. En esa ocasión, cuando el Señor multiplicó los panes y multiplicó los peces. Capítulo 15, de ahí mismo de Mateo. Mire lo que dice nuevamente, cómo el Señor vuelve a multiplicar los panes y los peces, y en esta otra ocasión alimenta a 4,000. Dice el versículo 35. Amén. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, ¿qué dice? Los partió. ¿Qué partió? Los panes y los peces. Partió el pan y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. ¿Era esto acaso una liturgia de la Santa Cena? Por supuesto que no, hermano. Era un término común, muy común, que se usaba cuando se sentaban a la mesa a comer, partían el pan. Lucas capítulo 24, Evangelio según Lucas capítulo 24, volvemos a encontrar
ese término de partir el pan. Versículo, vamos a leer desde el 30 al 35. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice ahí la bendita palabra de Dios. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo. ¿Y qué hizo con el pan? Lo partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornándose a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos. ¿Cuándo? Al partir el pan. ¿Acaso festejó con ellos la liturgia de la Santa Cena? No, simplemente comió con ellos y usa el término partió el pan. Alabamos al Señor Jesús. Ellos no usaban tortillas como nosotros en México, así es que con lo que acompañaban la comida es con ese pan, y partían el pan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, ahí nuevamente encontramos esa expresión de partir el pan. Versículo 7 al 11. ¿Lo tenemos? Y el día primero de la semana, juntos los discípulos, ¿a qué? A partir el pan. ¿Acaso dice juntos a celebrar la Santa Cena? No, dice a partir el pan. Es decir, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y cuando usa ese término partir el pan, habla de eso, de comer juntos. Juntos los discípulos a partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana tomado de un sueño profundo. Como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Después subiendo, ¿y qué haciendo? Y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Bueno, pues hay quien asume que ahí estaban festejando la Santa Cena, o lo que es para la Iglesia Popular Romana la Eucaristía. ¿Sí? Pero simplemente, hermano, está diciendo que partían el pan, es decir, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No hay, hermano, ninguna escritura que diga de manera clara que ellos se juntaban a celebrar la Santa Cena. Vamos ahí mismo en Hechos capítulo 27. Volvemos a encontrar ese término de partir el pan. Hechos 27, voy a leer desde el 33 al 35, amén. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35.
Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos. ¿Qué dice? Y partiéndolo comenzó a comer. ¿Partieron el pan, hermano? Amén. Pero no dice que era la Santa Cena. Entonces es una mala interpretación decir que partir el pan se refiere a la Santa Cena o a la Eucaristía. Simplemente comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban en comunión. Había comunión cuando partían el pan. Bien, y vamos a seguir viendo esto, hermano, que esto implica comunión. Bendito el nombre de Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Por cierto, en el original del griego hay una palabra que es koinonia, que es la que aparece en los textos donde aparece comunión. Esa palabra que es traducida como comunión, en el griego es koinonia. Y en estos textos que vamos a leer aparece esa palabra. Estamos ahí en el 1:9. Fiel es Dios por el cual sois llamados, ¿a qué, hermano? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Y cómo se hará esa comunión? Que usted lo deje entrar a su vida, a su corazón. Aquí que Él está a la puerta y llama. Si alguno abriere la puerta, dice el Señor, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Somos llamados a esa comunión real y verdadera, no a un acto litúrgico llamado Eucaristía, no a un acto litúrgico llamado Santa Cena, sino a recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, oyendo su palabra y abriendo nuestro corazón. Somos llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmo 25, mire cómo habla de la comunión. Y es que la cena del Señor, lo que implica realmente, hermano, no es un acto litúrgico, no es un acto literal, no, sino implica esto precisamente, comunión. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dijimos Salmo 25. Gloria a Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él os enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. Versículo 14 dice, la comunión íntima del Señor. ¿Es para quién, hermano? Es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza. La versión antigua dice el secreto. Bueno, la versión 60 dice la comunión íntima. Es para los que le temen. El Señor desea, Dios desea tener esa comunión íntima, la cual es posible tener para aquellos que le temen. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3 nos dice algo similar a esto. Proverbios 3, versículo 32. Vamos a leer el 31 también. Dice,
31 y 32. No envidiéis al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos, porque el perverso es abominado del Señor. Y lo dice en la versión 60, la comunión íntima del Señor es ¿con quién? Es con los justos. La comunión íntima del Señor. Dios quiere establecer una comunión íntima con los justos, pero una comunión verdadera, una comunión genuina de tener al Señor en nuestro corazón, que Él esté con nosotros, en nosotros y nosotros en Él. Esa es la verdadera comunión a la cual la palabra de Dios nos invita. Gloria a Dios. Por eso es importante, hermano, con qué tenemos o no comunión. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos allá al Nuevo Testamento nuevamente y vamos a Efesios 5. Dice ahí el del versículo 6 en adelante. Amén. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos. La versión 60 dice, no participéis, o como dice ahí en la versión 60, no participéis o no seáis partícipes con ellos. O sea, no tengas comunión con ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Debemos aprobar solamente lo que es agradable al Señor. No está bien que usted se junte con gente que no teme a Dios y que hasta aplauda o se ría o que esté de acuerdo con lo que ellos hacen, aprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no comuniquéis, ahí está, no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüilas. Alguien con lo que tiene comunión son con las cosas infructuosas de las tinieblas. En lugar de recibir la palabra de Dios en su corazón, tiene comunión con videos con pornografía, tiene comunión con videos con violencia, tiene comunión con publicaciones que hablan de bromas, de chistes. No tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Hay que tener comunión, pero con la luz. Y la palabra es luz, amén. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí es donde debe de estar nuestra comunión. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, dice el versículo 14, un texto que es aplicado a veces solamente para los matrimonios. Sí, está bien, se aplica a los matrimonios, pero creo que el texto habla de manera general con todo aquello con lo cual no debemos de juntarnos en comunión o en yugo, como dice aquí. ¿Lo tenemos? 6:14. No os juntéis en yugo con los infieles. ¿Verdad que se habla de manera general? Pues habla de infieles. No os juntéis en yugo. O sea, ¿qué era el yugo, hermano? Algo que hacía mancuerna entre dos toros, dos bueyes para que araran la tierra. Amén. Entonces, en otras palabras, se está diciendo, no te juntes en mancuerna, en compañía con los infieles.
Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No, hermano, si decimos estar en luz, no podemos tener comunión con las tinieblas. Nuestra comunión debe de ser con la luz. ¿Y sabe quién es la luz? Juan 8:12, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Amén. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? 16. ¿Y qué concierto o qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré. No dice con ellos, sino algo más, dice andaré en. Hemos dicho que la palabra en es una preposición que implica dentro de. Andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. En lugar de tener comunión con los incrédulos, con los infieles, qué importante tener comunión con nuestro Dios. Qué importante tener comunión con la luz. Primera a los Corintios 10. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 20. ¿Lo tenemos? Antes digo que lo que los gentiles o las gentes sacrifican, ¿a quién lo sacrifican, hermano? A los demonios lo sacrifican y no a Dios. La gente piensa que le lleva ofrendas a Dios, pero si son imágenes, ídolos, la Biblia dice, no yo, que lo que la gente sacrifica, lo sacrifica a los demonios y no a Dios. Y dice este versículo 20 al finalizar, y no querría que vosotros fueseis partícipes. Esa palabra partícipes es la misma que se usa y que se traduce como comunión. No queríais que tuvierais comunión con los demonios. No, hermano, no es posible que no podemos tener comunión con los demonios, pero lamentablemente hay quien sí tiene comunión con los demonios. Es importante que reivindiquemos nuestra relación con Dios y tengamos comunión con Él. Segunda a los Corintios, nuevamente segunda a los Corintios, pero el capítulo 13. Versículo 12 y 13. Aquí habla como de un saludo, pero miren lo que dice el versículo 13 sobre todo. ¿Lo tenemos? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo o con un saludo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. ¿Y qué más dice? Y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo. Que tengamos esa comunión, hermano, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que lo dejemos entrar, hermano, para que Él, su Espíritu Santo, nos enseñe, nos dirija. La comunión del Espíritu Santo. Seguimos considerando Filipenses capítulo 2, carta a los Filipenses capítulo 2.
Esta es la comunión que debemos de tener, hermano. No, la comunión real, verdadera, no es un acto litúrgico que le llaman Eucaristía o que le llaman Santa Cena. Esta es la verdadera comunión. Filipenses 2, ¿estamos ahí? Leemos el versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna, ¿qué, hermano? Si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, ¿en qué se va a hacer evidente o en qué se va a denotar que hay esa comunión del Espíritu? Sigue diciendo el versículo 2, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. En eso se demuestra la comunión del Espíritu, hermano. Que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Y qué más? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. En eso se demuestra la comunión del Espíritu. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahora, la comunión del Espíritu y la comunión con el Señor se demuestra también con los hermanos, con la iglesia. Porque ¿sabe qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Al tener comunión con su hermano, con su hermana, usted está teniendo comunión con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde el 3 hasta el 7. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Ahí pudiéramos poner o entender que son dos puntos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Está hablando de coinonía, de comunión. Para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, si es entre nosotros, nuestra comunión verdaderamente, no en apariencia, no en una liturgia, no en un ritual, sino verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos, ¿qué cosa? Comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿será cierto, hermano? No, mentimos y no hacemos la verdad. Realmente, si dijéramos solamente de labios, oh, yo tengo comunión con Él, es que yo amo a Dios, Él me ama a mí, Él está conmigo. ¿Ha oído a la gente que dice siempre esto? Es que Él está conmigo. Bueno, pero si anda en las cosas de las tinieblas, en las cosas malas, ¿será cierto que tiene comunión con Él? No. Por eso ahí el texto dice, si dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ah, cuánta gente mentirosa que hace filas para tomar la comunión, hermano.
¿Tendrá la comunión verdadera? Si andan en tinieblas, si andan en la falsedad, mienten, no tienen comunión. Versículo 7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, se va a hacer evidente en esto, que tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Si no tenemos comunión entre nosotros, es que no es cierto que tenemos comunión con Él. Pero si tenemos comunión entre nosotros, eso es una evidencia, es una prueba de que tenemos comunión con Él. Si alguien dice: yo a Dios lo adoro y bendigo su nombre, pero a este no me lo pongas enfrente porque no lo quiero ni ver. ¿Será cierto que tiene comunión con Dios, hermano? No, es lo que está diciendo aquí la Biblia. Si andamos en luz como Él está en luz, bueno, tenemos comunión entre nosotros. Y cuando dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, quiere decir que cuando tenemos comunión entre nosotros, recuerda lo que el Señor dijo al finalizar la llamada oración del Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón de Dios funciona si nosotros perdonamos o nos perdonamos entre nosotros. Pero el perdón de Dios no será efectivo o no se llevará a cabo si nosotros no nos perdonamos entre nosotros. Es lo que dijo el Señor: porque si no perdonareis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y es lo que está diciendo aquí: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, nos perdonamos, y a la vez, si nosotros nos perdonamos, tenemos acceso al perdón de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no nos limpiará de todo pecado si nosotros no perdonamos a nuestro hermano. ¿Cierto, hermano? Si nosotros no nos perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Esto es la verdadera comunión, hermano. Filipenses capítulo 1. Vamos a volver allá a Filipenses capítulo 1. Qué importante, esto es básico, hermano, y hay quien no lo entiende. Hay quien dice ser muy espiritual y tener comunión con Dios, pero a uno ni el buen día le quieren dar. Se voltean para un lado. Alabamos al Señor Jesús, hermano. ¿Habrá comunión ahí con Dios, hermano? No. Filipenses 1 dice el versículo 3 al 5. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión. ¿En qué, hermano? En el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Si nosotros tenemos comunión con el Evangelio, es que tenemos comunión con la palabra, es que la hemos recibido en nuestro corazón, hemos oído la voz y hemos abierto la puerta de nuestro corazón a la palabra. Ahí es donde se demuestra que tenemos comunión
con la palabra, con Dios, con el Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 3, de ahí mismo de Filipenses, santo es el Señor Jesús. Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle y la virtud de su resurrección. ¿Y qué más, hermano? La participación, dice la versión antigua, otra versión dice la comunión. ¿Por qué? Ahí aparece la misma palabra que se traduce como comunión, koinonía, la participación de sus padecimientos. ¿Cómo es esto? ¿Tener comunión con los padecimientos? Sí, hermano. ¿O acaso no dice 1 Corintios 12:26 que si un miembro se duele, todos a una se duelen? Pero a veces una hermanita, un hermano anda afligido con un dolor, expone una petición. Y cuando alguien no tiene comunión, pidió la oración, ¿qué le pasa? Ni cuenta se dio. Anda afligida y llorando la hermana. ¿Sabe algo? ¿Sabe qué le picó? Paz de Cristo, ¿verdad? Es que eso, un hermano desconectado del dolor de los demás, del padecimiento de los demás, pues no evidencia más que falta de comunión. Amén. Porque si un miembro se duele, véalo, así dice 1 Corintios 12:26. Si un miembro se duele, todos a una se duelen. Si un miembro se goza, todos a una se gozan. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice también, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas. ¿Cómo? En la compañía. Eso es comunión, hermano. Aflicciones que han de ser cumplidas en compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Comunión. La verdadera comunión no está en la Eucaristía, no está en la Santa Cena, sino está en sentir, hermano, en tener un mismo sentir. De cuando uno se duele, todos a una se duelen. Cuando uno se goza, todos a uno se gozan. Vamos a ver esa palabra koinonía, que se traduce como comunión, también la encontramos cuando se trata de ayudar con ofrenda a los necesitados. ¿Cómo? Pues, ¿qué tiene que ver eso con la comunión? Mucho, porque ahí está que si un miembro está en necesidad, hay comunión y se le ayuda. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 25 y 26. Amén. Mas ahora parte para Jerusalén a ministrar o a servir a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Ahí está, hermano, en colecta otra vez la palabra koinonía. ¿Sabe cómo diría en esas palabras? Para hacer comunión para los santos. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Ofrenda? Ofrenda, sí. Entonces, una ofrenda es hacer comunión con aquellos necesitados. Aquí menciona los pobres de los santos. Eso es comunión. Demostrarles nuestro amor ayudándoles con ofrenda a los necesitados. Segunda a los Corintios 8. Ahí volvemos a encontrar esa palabra koinonía,
que se traduce como comunión y que nada tiene que ver con un acto litúrgico de Santa Cena o de Eucaristía. Tiene que ver, hermano, con hechos de poder ayudar al necesitado, de poder amar al necesitado, de que si un miembro se duele, todos a una se duelen. Estamos ahí en el capítulo 8, dice el versículo, voy a leer desde el 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Aquí habla de ayudar a los hermanos necesitados. Y otra vez, en esa palabra comunicación, ahí está la palabra koinonía, de tener comunión en este servicio. ¿Cómo? Ayudando a los santos, supliendo lo que a lo que otros falta. Eso es comunión. Alabamos el nombre de Jesucristo. Segunda a los Corintios, ahí mismo, pero en el capítulo 9, a la vuelta de la hoja, dice el versículo 12 y 13. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir. Ahí donde dice la bondad de contribuir, en el original dice la liberalidad de vuestra comunión. Ahí esa palabra contribuir está la palabra koinonía, que implica ayudar, implica socorrer al necesitado, a los hermanos necesitados. Porque es cierto, hermano, la Biblia dice que hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Eso es la verdadera comunión, ayudar al necesitado, contribuir para ellos y para todos los hermanos necesitados. Hebreos capítulo 13. Vamos ahí a la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 16. Amén. Y de hacer bien. ¿Y de qué más? Y de la ayuda mutua. Allí donde dice ayuda mutua, en la versión antigua dice la comunicación, pero el original del griego dice koinonía, que se traduce también como comunión. En otras palabras diría, y de hacer bien y de la comunión. No os olvidéis, no se olviden de tener comunión con sus hermanos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Comunión con nuestros hermanos. Esa es la verdadera comunión, hermano. Que no haya contiendas, divisiones entre nosotros, sino que haya una verdadera comunión, porque al tener comunión entre nosotros, tenemos comunión con Dios. Amén. Por eso dice la Escritura que el pan que partimos, y lo dice de manera retórica, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera comunión. Entonces, quedamos claros, hermano, que no se trata de un acto litúrgico de Santa Cena o de un acto litúrgico de Eucaristía. Esto, hermano, es lo que la Biblia nos enseña acerca de la comunión. Qué importante es tener comunión con el Señor.
Damos gracias a nuestro Dios por su palabra que nos enseña.